días a todos, ¿cómo están? ¿Están tristes? No. Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, ¿verdad? Estamos aquí. Parada. Bueno, es un placer estar compartiendo con ustedes. Y bueno, nada más quería decir, hay un detalle de los anuncios del evento de Grace, que es cada año, de pastores. Venía ahí la dirección, ahí hay más informes para, de todas maneras en los trípticos vienen, si quiere usted ir, si tiene la posibilidad de asistir estos días en Estados Unidos. Si no, dentro hay una aplicación, nos puede preguntar, que la puede bajar a su celular y puede escucharlas en vivo, o en la misma página también puede escucharlas en vivo si no tiene oportunidad de ir a asistir. Como vean, ahí es un tema de fieles a la palabra, y en este año se celebraron los 50 años de servicio de John MacArthur, pues también van a aprovechar esa oportunidad. Pues sería una bendición los que puedan escucharlo, que lo hagan, o si pueden asistir, pues todavía mayor bendición, ¿verdad? Pues ahí está la información, nada más queremos aclarar ese punto. Y bueno, hermanos, este día pues Dios nos ha puesto ahí predicar un tema pues importante y a lo mejor muchas veces difícil. A mí en lo particular, en lo personal, cuando me tocó a mí no me gustó, dije ya, y Dios va a trabajar conmigo. Ya venía trabajando desde antes, pero ahora más fuerte, ¿no? Es un tema de Tito, de primera de Timoteo 6, y el título de la predicación es la administración de las riquezas. Como pueden ver ahí, es en primera de Timoteo 6, del 17 al 19. Entonces, ¿qué le parece si lo busca ahí en su Biblia? Entonces nos va a aparecer en la pantalla, y terminando de leerlo, oramos. ¿Le parece? Bueno, si ya lo tiene en su Biblia o en la pantalla, ya están puestos sus ojos, acompáñenme. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento por lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Padre, te damos gracias, Señor, en este día que nos has permitido y te ha placido traernos, Señor, a escuchar tu palabra. Te queremos pedir que este tiempo, Señor, y estas palabras que tú nos vas a dar, que hablen a nuestro corazón. Tú lo conoces, Señor, cada uno de nosotros, esos corazones que tenemos. Tú bien sabes, Señor, qué es lo que necesitamos. También queremos pedirte, Señor, que los hermanos que aún no llegan pronto puedan integrarse, Señor, para que puedan escuchar tu palabra. Señor, te queremos poner este tiempo en tus manos. Queremos, Señor, también poner nuestra mente, nuestro corazón, que no nos distraiga ninguna situación que pueda suceder a nuestro alrededor. Te agradecemos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este tema es la administración de las riquezas, y vamos a ver 3 instrucciones para ti, creyente, que te enseñarán a usar correctamente tus riquezas. Entonces son 3 instrucciones para ti, creyente, que te enseñarán a usar correctamente tus riquezas. Y esas 3 instrucciones son: 1, evita el mal uso de tus riquezas, en el versículo 17 es lo que vamos a ver. 2, practica el buen uso de tus riquezas, en el versículo 18. Y 3, recuerda la promesa por el buen uso de tus riquezas, en el versículo 19. Por lo regular, este tema a muchos nos cuesta trabajo, pues que nos hablen, ¿no? Que nos digan en cuanto a las riquezas. Pero bueno, vamos ahorita a estudiar esta parte para que veamos a qué se refiere. Normalmente lo ligamos a las personas que tienen en exceso, ¿no? Que tienen mucho dinero, que tienen bastantes propiedades. Y sí estamos hablando aquí de riquezas materiales, porque bueno, espiritualmente pues somos ricos todos. Pero ahorita vamos a ver a qué se refiere aquí en este texto. Entonces,
Quisiera darles ahí el contexto de lo que está hablando Timoteo. Como sabemos, Primera de Timoteo es una carta pastoral. Pablo le escribió a Timoteo cuando él lo dejó ahí en Éfeso. Él fue a Éfeso a poner a darle ciertas instrucciones a esa iglesia que obviamente Pablo fundó. Entonces, Pablo va y lo deja, después ya obviamente está encarcelado, y en este primer encarcelamiento que tuvo, obviamente Pablo les decía visita de nuevamente las ciudades en el que él había ministrado, incluido Éfeso. Entonces deja a Timoteo. ¿Por qué? Porque hay varios problemas que tienen que afrontar, que habían surgido en esta iglesia. Después de que Pablo lo había dejado bien, empezaron a surgir varias cosas. Una de ellas fue que había una falsa doctrina. Eso lo vemos en el capítulo 1 al 4 y también en parte del capítulo 6. Había falsa doctrina, entonces Pablo le da esas instrucciones a Timoteo que tiene que enseñarles a la iglesia, ¿no? También tienen desorden en la adoración, entonces les da otras instrucciones de que hay un desorden en la adoración y cómo tienen que llevarlo a cabo. También hay necesidades de los líderes calificados, o sea, tienen que decirle cuáles son los líderes que debe de haber, cómo debe de estar calificado un líder, un pastor, un maestro. ¿Por qué? Porque había falsos maestros, había falsos profetas. Entonces Pablo tiene que dar esa instrucción para que Timoteo se lo dé a la iglesia ahí en Éfeso. Y también nos habla, le da la instrucción de parte del materialismo que hay, de las riquezas, cómo deben de manejarse. O sea, le dice, tienes que tener ahí deberes dentro de la iglesia. Entonces, más que nada se enfoca el deber dentro de la iglesia en estos versículos. Y también le da obviamente instrucciones de que debe de decir la verdad, ¿no? Que esos son versículos más adelante. Entonces, en el capítulo 6 que vemos aquí, en el versículo 1 y 2, Pablo le da esas instrucciones a Timoteo a que mande a los siervos a que desempeñen su servicio honrado a los amos, porque les habla de esa parte, ¿no? Cómo deben de comportarse como los amos, ya sean creyentes o incrédulos, que son los amos de los cristianos, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y por supuesto la doctrina. Pues da esas instrucciones ahí. Ya en el versículo 3 al 5 de este mismo capítulo, vuelve a los temas de los falsos maestros Pablo, y le enseña, y obviamente le dice que le señale y desafíe y que represente a los verdaderos creyentes, Timoteo. Ya antes había mencionado una frase en estos versículos que dice, esto enseña y exhorta. O sea, le está mandando a que les enseñe, pero también que los exhorte a los mismos miembros de la iglesia. Ya en el versículo 6 al 10 hace una transición contrastando las falsas ganancias que ha sido denunciada por los mismos falsos maestros que querían enriquecerse ilícitamente. Entonces él ahí obviamente le dice cómo debe de comportarse, obviamente con lo que es la verdad legítima de cómo deben de comportarse, cómo es lo que deben de ganar, obviamente unos líderes espirituales. Además agrega que para esta piedad constituye una ganancia que debe ir acompañada del contentamiento también por parte de los líderes. El apóstol también indica que lo material tiene su lugar dentro de la iglesia. Ya para los versículos 11 al 16 se dirige a Timoteo personalmente para indicarle cuáles eran las prioridades que debería de tener. Lo que Pablo dice es que, en contraste con los versículos 3 al 10, especialmente la descripción de quienes enseñaban el error, porque había mucho error doctrinal ahí, de lo que estaban haciendo las personas. Entonces ellos querían enriquecerse, amaban al dinero, pero Pablo le dice a Timoteo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. O sea, le da esa recomendación y les instrúyelos, pero esas personas que son falsos maestros, que están enseñando una doctrina errónea, tú debes alejarte de ellos. Ya en esta sección de los versículos que vamos a ver, 17 al 19, Pablo da un consejo a Timoteo sobre lo que debe de enseñar a los que son ricos en posesiones materiales, aquellos que tienen más bienes de lo esencial. Pero para esto, hermanos, obviamente Dios ya había enseñado desde antes en el Antiguo Testamento. Dios ya les había mostrado a ellos quién era el dueño de todo, ¿no? Si quieren acompañarme, eso no viene en la pantalla, ahí a Deuteronomio 8, capítulo 8. En el versículo 18, se los voy a leer.
después ahí en Deuteronomio, obviamente Dios le está dando una amonestación a los israelitas de que no olviden a Dios. Y una de ellas es esta, que le dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Y no nada más ahí, sino también les recuerda en esa oración de Ana, que está haciendo hacia Jehová, ahí en primera de Samuel, en el capítulo 2, en el versículo 7, si quiere yo se lo leo. ¿Se acuerdan de Ana, no? Como no tiene hijos, va y solicita a Samuel, bueno, al templo, y obviamente está orando a Dios. Hace una oración magnífica ahí, esta Ana, derrama su corazón, y luego, bueno, Elí, que era el sacerdote del templo, pues la confunde, ¿no? Está él. Pero las palabras que dice ahí en el versículo 7, en el capítulo 2, dice, Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. O sea, todo el pueblo judío sabía quién era el dueño de todo, qué es lo que hacía Dios, el poder que tenía Dios, que Él es el que había creado, el que había dado, el que había puesto. Y ahí vemos cómo lo derrama y cómo toda la iglesia lo sabía, ¿no? Ahora, hermanos, yo quisiera hacerles una pregunta después de este pequeño ahí introducción, y quiero que lo respondan muy sinceramente, sin temor. Bueno, no lo digan en voz alta, nada más ahí en su corazón, en su mente. ¿Ustedes se consideran ricos en cuestiones materiales? ¿Ya se respondieron? Bueno, ¿qué pudo haber venido a su mente ustedes? Yo cuando lo vi en mi mente dije, pues yo no soy rico, ¿no? En el concepto que tenemos del mundo, de quiénes son ricos, yo no tengo un auto del año, mucho menos un Mercedes-Benz, un Tesla, ¿no? Que andan de moda. Esos carros carísimos. Ni siquiera tengo un NASCAR y eso que iba a me parece. Dice Proverbios que en el barbecho de los pobres hay mucha riqueza. Exacto. Obviamente aquí eso es lo que estamos viendo, ¿no? Y lo que Antonio también tiene razón. Pero no tenemos eso, o sea, eso vino a mi mente. Y posiblemente a la mente de todos los demás. Dices, no tengo una casa. Es más, pago renta. O vivo ahí con mis papás todavía, ¿no? Ahí a un lado. O sea, no tengo una cuenta de banco. A lo mucho, si tengo es en la actualidad, pues mi tarjeta de suma, ¿no? De tal banco, que es donde me pagan. Pero puedes vivir mucho mejor con Dios que muchos ricos que conocemos, que están cercanos a nosotros, que viven una vida de veras, un paquete digno. Exacto. Pero eso es lo que pensamos normalmente, ¿no? Cuando nos preguntan o lo que sentimos, aunque vivamos así. Entonces, en esos términos, podemos decir, pues yo no soy rico. Yo no soy rico, yo no tengo estas cuestiones materiales, pero realmente yo no soy rico. A lo mejor no soy pobre, pero tampoco soy rico. Entonces vamos a hacer la definición de lo que es ser rico. A lo mejor muchos ya tienen esa definición, pero si no vamos a confirmar. El ser rico es tener más de lo que uno necesita. O sea, si tienes más de lo que necesitas, eso nos hace ricos, eso te hace rico. Por ejemplo, si tienes más para vivir o en dónde vivir, comer, dormir y vestirte, eso te hace que seas rico. O sea, tienes esa bendición de que puedas escoger, por ejemplo, comidas. Tú tienes la bendición de escoger pagar una comida, digo, y esto no es que sea malo, ¿verdad? No podemos caer en ese aspecto, de 500, 600 pesos, no sé. Y dices, yo prefiero irme a comer hoy, saliendo de ahorita a un restaurante y pago 500, 1000, X cantidad. O tengo la opción de irme a la cocina económica que cobran 60, 50 pesos. O sea, ya tienes más de lo que puedes, ya tienes esa bendición de elegir. O si te levantas cada mañana y puedes decidir qué ropa ponerte, decir, bueno, hoy es domingo, hoy me toca tal traje, ¿no? O bueno, hoy es lunes, voy a trabajar y necesito ponerme este vestuario. Es más, hasta podremos hasta decir, bueno, hoy es lunes, hoy me toca el traje gris con rayas. Ah, no, pero mejor tengo el traje gris de cuadritos. No, mejor el traje gris liso, o el traje gris oscuro, o el traje gris claro. O sea, tenemos esa opción. Como hombres, y las mujeres, pues también pueden decir, ellas tienen más colores, ¿no? Bueno, tengo el rosa, tengo el amarillo, tengo el naranja, tengo el gris,
tengo el verde, pues qué bien tienes esa opción. Pero del rojo, ¿cuál me pondré ahora esa blusa? ¿Sin mangas o con mangas? ¿Con flores o sin flores? O sea, tienen más variedad, ¿no? Entonces ya tienes esa facultad, esa decisión, bendición de que puedes decidir qué te vas a poner. Y no digamos de los zapatos, ¿no? Los hombres podemos decir, tengo 2 pares, el café y el negro, ¿no? No es mucho. Pues ¿cuál me toca? El café y el negro. Hay algunos que pueden decir, bueno, tengo el negro, pero tengo el negro tipo bostoniano, tengo el negro tipo mocasín, tengo el negro tipo de agujetita y ya, varios, ¿no? Y hasta te pueden dar unos el lujo de decir, bueno, pues tengo el de tal marca, el de Michel Domit, el de Canadá, el de X, ¿no? Y las mujeres, pues no digamos más, también tienen varios zapatos. Quisiera hacer un breve paréntesis que a mí me tocó, por publicar una cosa en un periódico, decir que quiénes eran los hombres, fíjate, bien vestidos o mal vestidos en México. Lo puedo decir porque me lo dijo él y lo publiqué. Era un canciller que se llamaba Santiago Roel y lo puso en los mal vestidos. Bueno, me habló a la oficina y me dijo, quiero que venga usted a mi casa a comer conmigo. Fui a su casa, me subí a su vestidor y tenía, no te lo miento, 300 trajes, todos iguales, grises todos. Eso ya es más que vanidad. Ese es el concepto que tenemos ahí de los ricos, ¿no? Pero obviamente lo que estoy tratando de explicar es que todos nosotros que somos ricos en el sentido que tenemos más de lo que necesitamos. O sea, tú eres rico, yo soy rico si tenemos más de lo que necesitamos. Si tenemos esa opción de elegir ciertas cosas. Y esto no nos exime de esa responsabilidad en este sentido, lo que les decía. Al contrario, los que dicen, porque hay gente que dice, no estoy comiendo mis 3 comidas al día. A lo mejor nosotros estamos acostumbrados a comerlas, pero hay personas que dicen no. Y tienen que clamar a Dios para que el día siguiente les dé una comida. O ellos pueden decidir también, dicen, bueno, o desayuno o como, o cena, ¿qué hago? O no tienen dónde dormir, o no tienen qué ponerse. Había una anécdota que mi mamá normalmente nos contaba, decía mi abuela, en tiempos de la revolución no tenían dinero, normalmente en guerras pasa eso, escasea el dinero, y tenían un uniforme para llevar a sus hijos a la escuela. Y ese día llegaba en la tarde los niños, los dormían temprano, los lavaban, lo almidonaban y lo planchaban para el día siguiente. Y así era el día a día. No tienen otra opción, tienen el mismo atuendo. Y normalmente nosotros tenemos varios tipos de atuendo, ¿no? Podrías tener varios tipos de atuendo, que es una bendición. Que bueno, obviamente, eso es lo que nos lleva. Entonces, el que tenga que tomar decisiones acerca de mi dinero, que realmente no es mi dinero, no soy el dueño, soy el administrador, tengo que decidir qué hacer con eso, y eso sucede todos los días. Y eso nos está haciendo ricos, te hace rico, me hace rico a mí. Entonces tengo más de lo que yo necesito. Por eso Pablo obviamente le está dando esas 3 instrucciones a los creyentes que les van a enseñar a usar correctamente las riquezas. Eso es lo que les está diciendo ahí Pablo en ese momento, porque había ese desorden. Entonces Pablo a través de Timoteo le dice a la iglesia de Éfeso que ellos deben de, número 1, evitar el mal uso de tus riquezas. Y eso lo vemos en el versículo 17. Si quiere acompáñeme en la pantalla y dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Número 1, o sea, el mandato que le está dando no es una opción, no es un si quieres, no es una consejería o es una sugerencia. Está dándole un mandato, un deber. Manda que no sean altivos y continúa, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, nos da Dios eso para que lo disfrutemos. Entonces Pablo comienza aquí a decirle a Timoteo que instruya a los efesios con respecto a 2 peligros que estamos viendo ahí, que conllevan el ser rico, obviamente. El primero es el peligro de enorgullecerse, es lo que le está diciendo. Entonces se refiere a los que están deseosos de hacerse ricos, no se refiere a lo del versículo 19, a los falsos profetas que querían hacerse ricos, que utilizaban a la gente, como en la actualidad también. Es desagradable, triste, y te molesta ver cómo muchas personas dan dinero para recibir algo. Vemos, y no podemos ocultarlo, de los que llamados se dicen evangelio de la prosperidad, ¿no? Tú dame tanto y se te va a reducir el tanto dinero. Y la gente da, ahí sí dan.
van y dan cierta cantidad de dinero. No se refiere a eso Pablo ahí en ese sentido, sino los que realmente son ricos en cuestiones materiales. Y agrega que de inmediato la expresión este siglo, aquí literalmente significa la era actual, o sea, la era actual en ese momento y también en la era actual de nosotros. Entonces, se identifica que indica que trata con riquezas terrenales, desde ahí también está diciendo son riquezas terrenales, no espirituales, sino son esas riquezas terrenales. Ahí ya está empezando a fijar la mente del lector y del oyente que estaban en ese tiempo, de que las riquezas terrenales, ¿qué son? Son temporales. O sea, yo te puedo salir y a lo mejor ya no encontrar mi auto, o sea, ya se desvaneció, ¿no? O sea, no puedo poner mi corazón en eso. Entonces le dice a Timoteo que mande, que ordene con una autoridad. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, que el no ser altivos. Aquí altivo en el idioma original obviamente es un verbo compuesto y significa pensar en alto. También puede ser altanero o tener una elevada opinión de uno mismo, que realmente es eso, ¿no? Tener una elevada opinión de uno mismo, lo cual es un peligro que obviamente deben de evitar los ricos. Eso es lo que le está diciendo Pablo, deben de evitar ese peligro. Por supuesto, lo contrario a los altivos, que es el ser humilde, ¿no? En ese tiempo la arrogancia de la cultura griega, esta virtud de ser humildes, la detestaban. Ellos glorificaban el orgullo. Pero Pablo quiere que los ricos de la iglesia de Éfeso eviten esa amenaza cultural y sean humildes. Es lo que les está diciendo. O sea, no se contaminen de eso, aunque los griegos, esa cultura, sean altivos, no nada más en cuestiones materiales y es las que la tenían, sino también sabemos que en el conocimiento muchas veces eran altivos. Él les dice que sean humildes. Entonces la misma palabra nos muestra cómo un rico corre el peligro de ser altivo. O sea, Dios nos habla a través de su palabra y nos dice, no nada más en ese tiempo, sino también desde antes, en el Antiguo Testamento, nos decía que había altivos, que siempre ha corrido esa parte. O sea, sí, Dios creó las cosas, los dio para que las disfrutáramos, Él es el dueño de todo, es lo que quiere que entendamos. Obviamente la palabra dice quién es el dueño de todo, pero también corres ese riesgo de que Dios te esté dando. Si quieres acompañarme ahí, Ezequiel 28, me va a aparecer ahí en la pantalla, y aquí vemos obviamente una ilustración de alguien que cayó presa de este orgullo, debido obviamente a sus riquezas. Dice Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría, con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con las grandezas de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Este es soliloquio de este hombre que está diciendo que es grande, o lo grande que es. Claro, es desde el capítulo que acabamos de ver, hay una transición, que es la discusión de Satanás. Más adelante en el versículo 11 vemos cómo está diciendo y hace referencia a Satanás, ¿no? Que fue orgulloso y quiso ocupar el lugar de Dios y por eso fue expulsado. Entonces, ¿de dónde viene el orgullo? Esa parte, pues obviamente también de Satanás, ¿no? Es el que quiso hacer él. Entonces, este orgullo de Satanás que expulsó, y aquí obviamente Ezequiel lo comparte, pero eso es típico de una persona rica. Estamos hablando en el contexto de las personas que tienen dinero y que no son del, o que son obviamente del mundo, ¿no? Que tienen eso, esas actitudes normalmente las vemos. Que si conocemos a alguien que es rico, o hemos tenido la oportunidad, que siempre lo ves, o llegas a verlo, pues ves cómo son, cómo te ven activamente. Altaneramente te tratan, utilizan a las personas porque tienen dinero. Y les decía, no necesariamente necesitas tener grandes cantidades. A lo mejor hoy traigo 200 pesos en mi cartera y pues ya me subí en mi tabiquito y ya lo veo por encima, ¿no?
Eso es lo que hace muchas veces, no porque el dinero sea malo, el dinero como tal es amoral, ¿no? No tiene algo que sea malo. Pero eso obviamente no nada más sucede fuera de la iglesia. La tendencia de los ricos es menospreciar a los pobres, pero también sucede dentro de la iglesia, tristemente. Y eso nos muestra ahí en Santiago, en el capítulo 2, si quiere acompañarme, del versículo 1 al 4. Advierte contra, obviamente, la actitud de la iglesia de las personas ricas. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con un vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices: siéntate tú aquí en un buen lugar, y dices al pobre: estate tú ahí en pie o siéntate aquí abajo, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Ahí Santiago obviamente le está hablando a la iglesia también, ¿no? Y estaba, desde ese momento, había esa actitud de los ricos dentro de la iglesia, que es lo que es, cómo actuaban ellos. Ahora, el segundo punto que quiere evitarles Pablo, o el peligro que les dice que deben de evitar, es poner su confianza en las riquezas. Ya una vez que les dice no sean altivos, deben de ser humildes, deben de comportarse en la iglesia así con las personas que no tienen esa capacidad económica o hasta fuera de la iglesia. Ustedes deben de mostrar esa humildad, no porque sea en la cultura en donde estén en ese tiempo los romanos, deben de comportarse igual. Y les dice: ahora tienen que evitar otra cosa, confiar en las riquezas. Entonces sigue ordenándole Pablo y les advierte a los ricos de Éfeso de evitar este error de caer en la tentación de poner la confianza o la esperanza en las riquezas. En el griego significa no tenga la esperanza puesta en o sobre, eso es lo que significa esa palabra de poner la esperanza. Según obviamente los manuscritos más antiguos, añaden los cuales son inciertos. Y en el original la palabra incierto sería incertidumbre. Podríamos decir entonces que los que depositan su confianza en las riquezas confían en la misma incertidumbre. Eso es lo que está diciendo. Ahí en Proverbios 23:5 vemos esta parte y nos dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque serán alas como alas de águila y volarán al cielo. Entonces aquí vemos, obviamente, que nos está diciendo en quién debemos de poner esa confianza en Dios. La riqueza es el ejemplo que les ponía hace rato. O sea, puede ahorita destruirse. O sea, se desmoronan, o sea, no son temporales en este mundo. Pues ¿dónde estamos poniendo nuestra confianza? Si en las riquezas o obviamente en el Señor. MacArthur menciona algo referente a esto y les voy a citar lo que él dice. Los que tienen mucho tienden a confiar en lo que tienen, mientras los que tienen poco no pueden confiar en lo que tienen y son más propensos a volverse a Dios con la esperanza de que Él suple. También corremos ese riesgo. Si yo tengo ahorita dinero, yo no me voy a preocupar qué va a pasar si mañana tengo que comer o no. O sea, ya doy por hecho de que como ahorita tengo cierta cantidad, mañana voy a tener, mañana voy a comer. O sea, no me voy a preocupar ni siquiera por mi futuro, ¿no? Me preocupo más por los réditos que me va a dar el banco, por si está invertido mi dinero en la bolsa, o si lo tengo en bienes. Me voy a preocupar por eso, pero no me voy a preocupar, obviamente, de que voy a comer mañana, ¿no? Entonces mi confianza va a ser en las riquezas. Eso es lo que me va a dar la tranquilidad, la seguridad. O sea, mi seguridad no puede estar, obviamente, en cuánto tengo hoy. En la segunda parte del versículo 17, como vemos, continúa Pablo diciendo a Timoteo, ya después de que le advierte de estos dos peligros: no seas altivo, no pongas la confianza en las riquezas, que son inciertas, les dice ese contraste, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
Pablo afirma que las posesiones materiales están entre las cosas que Dios nos ha dado. Otra vez les recuerdo, eso es lo que Dios nos está dando, esas riquezas materiales. Y que en vez de confiar en las riquezas, los creyentes deben confiar en la esperanza de Dios, que suple abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Dios provee con mucha más seguridad que cualquier una inversión que les decía Carrera. En el Salmo 50 del 10 al 12 describe la incalculable riqueza de Dios. Y dice, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. O sea, ahí nos está mostrando David a través de este salmo quién es el dueño, quién es, o sea, recordándonos nuevamente quién es el que tiene, el que nos da, el que nos provee todo esto. Ahora, muchas personas han usado este versículo, o esta parte del versículo, donde dice, sino en el Dios vivo que nos ha dado todas las cosas en abundancia para que lo disfrutemos. Lo utilicen como una especie de justificación para una satisfacción egoísta, orgullosa. Pero esta no es la idea. Con esta última declaración no da aprobación a una vida lujosa a este Pablo, o sea, es decir, mostrar lo que se tiene con orgullo, o sea, lo que Dios le ha dado con ese orgullo, con vanidad. O sea, Pablo sencillamente dice que Dios es la fuente de todo verdadero goce y las cosas materiales. Pero Pablo pone eso, o sea, verdadero goce y las cosas materiales. Él es la fuente de eso. Primero el gozarnos en Él y lo secundario es lo material. Que es algo que no lo da, lo material. El gozo no lo da material. El gozo material que podríamos tener es temporal, no va a ser eterno. Eso es lo que nos describen los versículos. Si no se da, obviamente, si no se está consciente que lo otorga Dios para administrarlo, eso es lo que está dándonos también a notar. Que debemos de estar conscientes quién lo otorga. Que es lo que normalmente nosotros como personas que estamos en este mundo y pecadores redimidos tendemos a olvidarnos, ¿no? ¿Quién nos está dando todo eso? Ya damos por hecho que yo recibo de mi negocio cierto dinero, o si soy empleado, pues que cada quincena yo recibo un sueldo, ¿no? Cada semana, ya lo doy por hecho, pero no recuerdo que ese dinero me lo da Dios, que ese trabajo que tengo, que ese negocio que tengo es porque Dios me lo dio, no es porque yo sea muy inteligente o muy sabio, y si lo soy es porque Dios me dio esa inteligencia, me dio esa capacidad, esos talentos para producir ese dinero. Se nos olvida, hermanos, que no tenemos ninguna incapacidad física, gracias a Dios, para tenerlo, ¿no? Normalmente cuando mi esposa en su trabajo me comenta de los niños que tienen muchas discapacidades motrices, digitales, es cuando uno recuerda y yo estoy completo y me quejo y no quiero trabajar, ¿no? O no quiero obedecer a Dios. Entonces, hermanos, hasta el momento aquí hemos visto cómo el Señor, a través de que Pablo nos advierte de estos dos peligros que corren los ricos, uno que es la altivez, y si eres de los que creen que porque solo el hecho de tener riqueza la gente puede servirte, ya sea dentro o fuera de la iglesia, te estás incurriendo en algo. Si eres de los que dicen y mandan en algún lugar, a ver, tú tráeme esto, y ni siquiera las gracias das, porque eres el dueño de algo. O los ves así, y bueno, ¿y este de qué viene a hablarme? ¿O por qué me está diciendo? O sea, yo soy el que tengo el dinero. Y muchas veces hasta lo decimos, ¿no? El que paga manda. Así es que tráeme esto, sírveme esto. A lo mejor no lo decimos, pero nuestras actitudes demuestran lo contrario. Es esa altivez que estás demostrando al comportarte de esa manera. Entonces la iglesia, aún siendo cristiano genuino, y si estás luchando con esta altivez, pues debes de arrepentirte y pedirle perdón al Señor para que transforme tu vida, para que ponga en tu corazón el entendimiento y la conciencia de quién es el que te está dando, que tú eres administrador, no eres dueño. O sea, yo soy el administrador de lo que Dios me da, no soy dueño. Y no nada más tenerlo en la mente, sino obviamente en nuestro corazón.
soy el administrador y tengo que entregarle cuentas a Dios, no soy el dueño. En segundo lugar, es que pones la confianza en las riquezas. O sea, piensas que si no tienes cierta cantidad de dinero en el banco o en la cartera, no estás seguro o te sientes mal. Y dices, híjole, hoy se terminó la quincena. Bueno, todavía ni termina la quincena, ya no tengo ni un peso. ¿Qué voy a hacer? Pero a lo mejor ya tienes cubiertas tus necesidades. Y lo que quieres es más dinero para gastar en otros placeres, no realmente para cubrir tus necesidades. Y en vez de que clamemos a Dios en un momento dado, ¿qué es lo que haces? Pides prestado, adquieres otra tarjeta de crédito y no confía uno en Dios. Bueno, aquí creo que no pasa, ¿verdad? Todos tenemos deudas. Pero hermanos, de todas maneras, si es así, pues obviamente, ¿dónde está tu corazón? En Mateo 6, 19 al 21, ahí vemos cómo obviamente nos dice el Señor dónde estaban los tesoros, ¿no? Donde estaba nuestro tesoro, obviamente ahí estaba nuestro tesoro, ahí estaba nuestro corazón. ¿En dónde están? ¿En las riquezas o en las cosas de Dios? ¿Dónde estamos haciendo esos tesoros? Ahí es donde vemos dónde está nuestro corazón realmente. Y si está nuestro corazón, obviamente las cosas del cielo, pues es una bendición, pero si está en las cosas materiales, también Él nos da obviamente este punto para que nosotros tengamos o hagamos un buen uso de las riquezas. O sea, Dios, ahí en el versículo 18, a través de Pablo y obviamente de Timoteo, le dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. O sea, no nada más en buenas obras, sino dadivosos y generosos. Dice que hagan el bien. ¿Qué significa esto? Es actuar de una manera apropiada, noble y excelente. No solamente lo que es superficialmente bueno, porque eso es lo que normalmente se hace, ¿no? Superficialmente hacemos las cosas. Describe el aspecto más general del deber. O sea, realmente es un deber. O sea, es un mandato que está haciendo ahí Dios. Los ricos deben usar su vida y su dinero para hacer cosas genuinamente nobles y buenas. O sea, vean lo que dice. Los ricos deben de usar su vida y su dinero para hacer cosas genuinamente nobles y buenas. Ricos en buenas obras, continúa diciendo. Aquí la palabra importante es ricos. ¿A qué se refiere? A ricos para con Dios. El propósito de Dios no es que las riquezas materiales se acaparen o se repartan a contagotas. La palabra clave de ricos, que también quiere decir abundantes. La riqueza material debe usarse para hacer buenas obras a favor de otros. Obviamente los recursos que se tienen los creyentes deben usarse para sustentar primero a la propia familia de cada uno de nosotros, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Y también lo dice Pablo a Timoteo en el capítulo 5, versículo 8, le dice que tienen que dar a su familia, porque también si no son, que no proveen para su familia es como si fueran incrédulos, ¿no? A las viudas también a las viudas necesitadas se les necesita aportar ese dinero. Y también lo describe Pablo en esta carta. Y dice cuáles son las viudas que deben de ser. O sea, las mujeres no se refieren nada más a las viudas que no tienen marido, sino a las que están solas. Sean solteras, sean casadas, sean divorciadas. Y ahí describe toda una serie de principios y obviamente reglas que deben de cubrir, obviamente, estas viudas para que les puedan dar ese dinero. También a los líderes de la iglesia. Les dice cómo se le deben dar a los líderes de esa iglesia y cuál es la razón. O sea, se les debe de dar a los que realmente están instruyendo, a los que están trabajando en el ministerio, a los que se desgastan en la palabra para que se alimente al pueblo, a la iglesia. Y también a cualquier creyente necesitado se le debe de proveer. Eso lo vemos desde Hechos en el capítulo 4, en los versículos 34 y 35. ¿Qué hacían? Obviamente en la primera iglesia vendían sus bienes para darle a los necesitados. Con esto no estoy diciendo que ahorita todos vengan y vendan sus bienes, den a los necesitados, ¿verdad? Todos vamos a decir que somos necesitados. No, sino simplemente aquí lo que está diciendo Pablo es que Dios es el que va a determinar lo que va a dar y cómo se le va a honrar obviamente a Dios a través de tus riquezas. Entonces la siguiente frase agudiza aún más el enfoque de Pablo
cuando dice dadivosos, generosos. ¿Qué significa esto? Que sean prontos a compartir, o sea, libre para dar con el corazón, no apegado a las posesiones, y deben de ser generosos. Por ello, Timoteo debe mandar a los cristianos ricos a que hicieran el bien, que fueran ricos no tan solo en dinero, sino también en buenas obras. Y también Pablo anteriormente lo dice ahí en 2 de Corintios 8, del 1 al 14. ¿Qué es lo que les dice Pablo ahí? Dice así: hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Pues aún los macedonios no teniendo, dieron de lo que no tenían. Estaban siendo generosos, buenos. Estaban honrando ahí a Dios, por supuesto. Los hermanos, si Dios nos está dando abundantemente, como ya vimos esa definición de qué rico, y sí nos está dando abundantemente, debemos hacer todo tipo de esfuerzo para ser dadivosos y generosos. Hay que recordar que el dinero que posees, otra vez, no es de nosotros, no es tuyo. Eres administrador, no dueño. Y te ha sido dado obviamente para eso, para que entregues unas buenas cuentas a Dios. Eres responsable de emplearlo para la gloria de Dios y para el bienestar de tus semejantes. Para eso debemos de utilizar ese dinero. Debes emplearlo en llevar a cabo buenas obras y estar pronto a compartir con los necesitados. Asimismo, emplearlo en aquello que el Señor te pueda indicar. O sea, Dios nos va a poner en nuestro corazón y nos va a llevar a participar en dar a los que lo necesitan. Por eso, como cristianos, no debemos simplemente consumir las cosas materiales de una manera egoísta. No podemos endurecer nuestro corazón para no darles a los que realmente necesitan. Entonces, las posesiones que tú tienes deben de compartirse con quien menos tiene. Y esto de compartir no debe de ser algo pequeño, sino tienes que dar, o debemos de dar, para que cubra totalmente la necesidad de quien de lo que requiera la persona necesitada y aún más. Tampoco debemos de darlo de una forma fría y distanciada, porque muchas veces puedes caer en eso. Ya para que no me moleste, le voy a dar. Se lo voy a dar, pero no con muchas ganas, ¿no? Nada más para que vean que estoy dando, que estoy cumpliendo. Para que vean que estoy cumpliendo con darle al que necesita. Debes de tener mucho cuidado y preocupación por estas personas que necesitan. Debes de compartir con los creyentes primeramente. Así que el dar obviamente también nos recuerda una promesa, que es la promesa por el buen uso de las riquezas. O sea, Dios, después de que les dice a Timoteo que le diga a la iglesia de Éfeso que deben de tener esos dos cuidados, que deben de evitar poner la confianza en las riquezas, el ser altivo, y fijarse en que obviamente Él es el que está dando todo. Nos muestra que también hay una promesa por el ser unos buenos administradores de las riquezas. Y eso lo vemos en el versículo 19. Ahí les recuerda la promesa por ese buen uso. Dice: atesorando para sí buen fundamento por lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna. Termina ahí diciendo Pablo. Entonces Pablo está exhortando ahora a los ricos a que considere el resultado final del uso apropiado de las riquezas. Eso es lo que le está diciendo. Les dice que al compartir sus riquezas terrenales con otros, están atesorando para sí buen fundamento por lo porvenir. Aquí vemos que atesorando se puede traducir acumular un tesoro para un tiempo futuro. En Mateo 6, 19, 21, y ahí aparece en pantalla, nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan.
porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y más adelante en el versículo 33, obviamente Pablo ahí, el Señor les dice que primero, que todas las cosas que les ha dicho, primero deben de buscar el reino de Dios y su justicia, y de lo demás va a ser añadido. Termina diciéndoles ahí el Señor. Entonces, vemos que aquí está diciendo que ese fundamento para lo porvenir se refiere obviamente a una piedra de base o un cimiento. Aquí el uso de esta palabra fundamento puede ser literal o referirse a un cimiento de una casa, o una torre o una ciudad, y puede ser figurado también para referirse al fundamento de las iglesias o en las enseñanzas. Pero aquí se refiere realmente al invertir. Los que tienen que invertir en la eternidad muestran que han echado mano de la vida eterna. Entonces los creyentes deben de vivir a la luz de la eternidad. Por eso el Señor Jesucristo también en Lucas les dice, ahí en Lucas 16:9 les dice, nos dice el Señor: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estos falten, os reciban en las moradas eternas. Aquí, ¿qué quiso decir Lucas? Nos dice que inviertas tu dinero en las almas para Cristo, quienes estarán de pie en la casa del cielo para saludarte cuando llegues ahí. Que sus corazones van a estar agradecidos para que su inversión que hayan hecho aquí en la tierra resulte obviamente en su salvación. O sea, no nada más es para proveerlos de cuestiones materiales, sino eso obviamente también va a ser restituido. Así que el Señor demanda a los cristianos que usen el dinero para propósitos eternos a fin de producir una recompensa celestial, ya que están acumulando un fondo de tesoro que obviamente que el interés que se paga es más alto que lo que tienes en el banco. Y nunca va a haber una falla, obviamente, si no necesitas ser garantizado ni asegurado, porque Dios está a cargo de él. Realmente esas riquezas, Dios está a cargo de las riquezas y Él no nos va a defraudar, de Él no vamos a tener nada. Un banco puede quebrar y adiós tus riquezas, ¿no? Aunque supuestamente pueden estar seguras. Y con esto no digo que sea malo ahorrar, no es malo prever ciertas cosas para el futuro, sino dónde está nuestro corazón. En las riquezas que no son nada y pueden desaparecer, o realmente en el Señor. ¿Dónde está nuestra esperanza? Tengas o no tengas dinero, ¿dónde está tu corazón? O sea, un pobre también puede decir que un pobre no anhela dinero, sí lo anhela, y su corazón está en las riquezas. Aunque esté pobre, su corazón está en las riquezas, porque quiere tener. Y de los ricos igual están en las riquezas porque lo tienen y no quieren perderlo. Entonces, hermano, el Señor nos manda y exhorta a que seamos buenos administradores de las riquezas o de las cosas materiales que Él nos provee, y nos provee abundantemente. Ya como vimos, el ser rico, qué es lo que implica y cuál es la definición de ser rico. Pues por tanto nosotros pues somos ricos en ese sentido. Entonces, si no has sido buen administrador, ahorita con lo que hemos visto, ahí en tu lugar tú sabes si has sido buen administrador de esas riquezas que Dios te da o que te ha dado, sea poco o mucho, es lo que nos ha dado. Pues hay que empezar, hermanos, a ser buenos administradores. ¿Para qué? Para que la bendición de Dios obviamente sea hacia los demás, a los que realmente necesitan esas necesidades básicas, a los que no tienen en la iglesia. O sea, no podemos limitar ni en nuestra familia, o si lo limitas en tu familia, en la iglesia, pues obviamente estás incurriendo en muchas cosas hacia Dios. Obviamente, principalmente no le estás dando lo que Él te está dando para que le ministres. Y les voy a ser muy honestos, hermanos, y esto me incluye a mí. Tristemente, nosotros como cristianos, y principalmente aquí en México, no damos absolutamente nada. De lo que nos da Dios, no damos absolutamente nada. Y cuando nos da, lo damos a cuentagotes. O caemos en la situación en que damos limosna, damos miseria muchas veces. Porque estamos preocupados en que qué le voy a dejar a mis hijos. Hoy ya estoy descuidando esta parte.
Si somos honestos, no damos nada. Y siempre nos justificamos, es que la cultura en México es así. ¿Qué les dijo Pablo a Timoteo? La cultura romana es egoísta. La cultura romana no acepta lo humilde. No sean así. Eso es lo que les digo. Pues no podemos justificarnos en que somos, como cultura mexicana, si no damos. Es que sí somos. No, hermanos, a Dios nos está dando todo en abundancia. La iglesia necesita muchas cosas que a lo mejor no se ven, pero Dios lo ve, lo sabe, y sabe que hay en nuestro corazón de cada uno de nosotros. Hay muchas cosas que cubrir. O sea, no necesitamos aventarle migajas a Dios, hermanos. Es que eso es lo que hacemos. Y les digo, eso me incluye a mí. Por eso los cristianos ricos obviamente no debemos de preocuparnos en lograr de que se nos devuelva algo. O sea, como cristianos debemos de poner nuestra confianza en el Señor, nos devuelva o no, porque siempre esperamos a que nos dé algo. Estamos cayendo otra vez como esos falsos maestros que llegamos a conocer. Tráeme algo y te voy a dar algo. Es triste, hermanos, saber eso, y es triste también darnos cuenta dónde está nuestro corazón. Sabemos que esta vida pues nada más es una sombra de lo que el Señor nos está prometiendo, y eso es lo que se nos olvida día a día, lo que las riquezas cubren ese pensamiento, nuestra esperanza, lo que invade nuestro corazón. No son nada las riquezas, y no caer en el extremo de que, les repito, dalo todo, ¿no? Si endurecemos nuestro corazón, si no estamos apegados a la palabra, no vamos a permitir que el Señor nos muestre qué es lo que debemos de hacer con esto. Pero tenemos esa esperanza que el Señor nos está dando también aquí. ¿Dónde se va a realizar eso? Allá con el Señor. Y vamos a ser bien y honestos, y vamos a ser generosos por todos los demás, con los hermanos que lo necesitan. O sea, podemos darles y un poco más, o sea, no nada más cubrir su necesidad, sino darle un poco más de lo que él necesita. Entonces ese es el deseo de mi corazón, que también en su corazón esté esa parte de darles, de que sea desprendido, de que seamos, no nos confiemos en las riquezas. Tarde o temprano esta se va. Hoy tengo trabajo, mañana no sé, pero el Señor debe de proveer. Y algunos lo hemos pasado, y Dios ha dado para mantenernos. Entonces, hermano, ahora sí ya sabemos quiénes somos ricos y quiénes no. ¿Sí? ¿Ya te quedó claro? ¿Ya nos quedó claro? O sea, no necesito tener grandes lujos para decir no soy rico. Somos ricos en muchos sentidos materialmente. Ahora esa riqueza, Dios nos manda que la distribuyamos como Él nos manda. Para la gloria de Él, para obviamente también nosotros disfrutarla, porque también nos manda a disfrutar. No de una manera egoísta, no de una manera orgullosa, como Él nos dice. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, por pues, esta enseñanza que tú nos estás dando acerca de las cosas materiales. Sabemos que muchas veces es difícil, sobre todo cuando nuestro corazón es orgulloso, cuando nuestro corazón no quiere aceptar, Señor, que tú eres el dueño de todo. Creemos muchas veces que nosotros somos los que tenemos esa capacidad de hacer dinero, ya sea en un negocio, Señor, o en nuestro trabajo. Muchas veces descuidamos las cosas espirituales, Señor, a nuestra familia, la iglesia, Señor, por estar trabajando arduamente, por no quedarnos sin dinero, Señor. O por querer alcanzar un puesto más alto, por querer escalar en esa escalera del éxito, Señor, para que el mundo vea que somos exitosos. Porque creemos que si no tenemos eso, ni somos creyentes, que es la idea que muchas veces esos falsos maestros nos han vendido. No tienes dinero es porque no crees en Dios, no tienes dinero es
obviamente es porque estás en pecado. Señor, a ti te place darnos, Señor, lo que tú crees conveniente para nosotros. Señor, no permitas tampoco que si tenemos, nos olvidemos de ti, como dice tu proverbio. O si nos falta, Señor, no estemos blasfemando contra ti. Señor, pone en nuestro corazón tristeza, Señor, pero también pone en nuestro corazón esa conciencia de poder dar nosotros a quien tú nos mandes. Sabemos que muchas veces en la iglesia hace falta muchas cosas y no hacemos nada, Señor, para nosotros compartir de esas riquezas que nos das. No permitas que sigamos alentando nada más el dinero así, que el dinero esté en nuestra mano, Señor, no en nuestro corazón. Señor, hay tantas iglesias que tienen situaciones similares o peores, Señor, que están dando el dinero para que se les retúe en este mundo, en este tiempo, Señor, y no están pensando obviamente en tu eternidad, en lo que tú nos vas a dar realmente, y que no hay comparación, que el dinero que tenemos, esas riquezas, esas cuestiones materiales, pues son porque a ti te ha placido darlas, Señor, no porque nosotros lo merezcamos. Señor, que nuestro corazón sea humilde, Señor, esté dispuesto, Señor, a aceptar la enseñanza, Señor, de tu palabra, porque realmente es tu palabra, tú estás mandándonos. No es nadie, no es el humano, Señor, no es alguna persona, sino eres tú. Debemos de estar agradecidos, Señor, porque tenemos y estamos, Señor, recibiendo a pesar de situaciones críticas dentro de nuestro país. Señor, hay provisión, Padre. Te agradecemos esto, Señor, y te pedimos que sigas trabajando en nuestros corazones en este punto, Señor, que es muy difícil también. Muchas veces no caemos, no somos obedientes, Señor, ante tu mandato. Pon en nuestro corazón que seamos obedientes en todo, Señor. Señor, es difícil desprenderse muchas veces de las cosas materiales, pero es porque nuestro corazón está en ello, Señor, en lo material, no en lo espiritual. Señor, perdónanos, Señor, perdóname, Señor, porque muchas veces te aventamos miserias, Padre. Te aventamos migajas de todo lo que nos das, Señor. Tenemos todo, Señor, tenemos vida, tenemos bastantes cosas que tú nos has dado y nuestro corazón se está ensoberbeciendo muchas veces ante eso. Creemos porque asisto, Señor, a una iglesia, creo porque comparto la palabra, ya es suficiente, Señor. No, sabemos que no es así. Señor, perdónanos, Señor, como iglesia, perdónanos personalmente. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Padre, permítame que seamos esa gente desprendida, que seamos ese dador alegre, Señor, como